tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Amor por los Libros. Ya está usted aquí y lo vamos a invitar a que se quede un rato con nosotros. Ya sabe que nuestro programa está dedicado a usted y queremos hacer un paseo en cada ocasión por los libros de nuestro invitado. Estamos en la Casa de las Bóvedas, en pleno centro de la ciudad de Puebla, para conversar con la doctora Lilia Cedillo, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Jaime, muy contenta de estar con ustedes en este programa y compartiendo el amor por los libros. Porque efectivamente, bueno, el amor por los libros se tiene desde chiquito. Sí, efectivamente. Fíjese que en casa, bueno, mis padres desafortunadamente ellos no tenían el hábito de la lectura. Sin embargo, mi mamá siempre fue muy disciplinada y entonces nos prohibía ver la tele más de media hora al día, cuando mucho, media hora, y eso era todo. ¿Y qué veía? Y entonces, ¿Esa media hora qué veía? pues normalmente las caricaturas. Cuando yo estaba pequeña eran las caricaturas y ya, porque era lo único que pasaba, la censura de mi mamá. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues a uno le llamaba la atención otra cosa, o salir a jugar o leer. Y mi papá, recuerdo mucho, nos compró una enciclopedia. Y esa enciclopedia traía como regalo algunas novelas. Y ahí empecé a leer. Empecé a leer a Ivanhoe, La Isla del Tesoro, Las Aventuras de Tom Sawyer, una serie de lecturas que fomentan la imaginación. Ahora lo veo así, ¿no? Uno empezaba a imaginar el sitio donde se llevaban a cabo y demás. Acabé con todas las que traía la enciclopedia, pero también traía de regalo la Biblia. Entonces empecé a leer la Biblia. Obviamente estaba yo pues muy pequeña y había pedazos que me aburrían tremendamente, ¿no? Como esos donde fulanita parió a sutanito y luego la hija no sé quién. Esas siempre me las saltaba. Claro. Pero ahí empecé de alguna manera. Después tuve la gran fortuna, cuando estaba yo en la secundaria, de que una madrina me regalara una novela y me regaló María de Jorge Isaacs. Y la recuerdo muy bien porque pues ahora equivaldría a las chicas que leen Crepúsculo y todas las de vampiros. Nada más que aquella sí bien escrita. Exacto. Y yo recuerdo mucho que era tan emocionante para mí leerla, que cuando llegué al final, que es un final triste, me metí al baño, me encerré al baño, ahí leí el final como 2 o 3 veces y lloré como Magdalena. O sea, lloré y lloré y lloré. Y a partir de eso me empezaron a gustar las novelas, o sea, ya en especial las novelas. Tuve una amiguita que hasta la fecha sigue siendo mi mejor amiga, creo que indiscutiblemente, que ella era muy buena lectora. De hecho, era una chica que cada fin de semana leía una novela. Completita. O sea, completita, con una gran avidez. Yo no hacía eso porque mi mamá me obligaba a hacer el quehacer primero y después ya era lo que yo quisiera. Entonces, de repente, el tema de conversación pues era el libro que ella había leído. Y entonces le empezaba a decir, ¿me prestas el que leíste? Sí, ¿cómo no? Y ahí empezábamos a leer. Recuerdo mucho que cuando yo llegué a la prepa, pues le ponen a uno lecturas y para mí eran ya muy sencillitas, porque en la secundaria yo ya había leído 100 años de soledad. Entonces, para mí era como que, ahí está, esta novela me la leí muy rápido, ¿no? En 100 años de soledad, ¿cómo recuerdo que me hacía bolas con los aurelianos? Bueno, y es entonces, que, fíjese, hay una genealogía ya de 100 años, porque son tantos personajes, como en La Guerra y la Paz, que son muchos personajes. Entonces hay algunas pues documentos de ayuda que tienen la lista de los personajes para saber que uno los puede identificar. Sí, era muy divertido, porque recuerdo que luego se me olvidaba y entonces me regresaba y leía un poquito y luego me volvía otra vez para donde me había quedado. Para mí era una diversión leerlos. Y bueno, pasó la etapa ya de la prepa, donde a uno lo obligan a leer cierto tipo de lecturas que yo disfrutaba, porque además me gustaba mucho. ¿Hubo algún libro que odió? Porque a veces sí. nos dan libros a leer a la fuerza y es una vacuna
pero efectivísima contra la no lectura. Exacto. Eran los de economía política. Bueno. Esos, no me diga, yo los odiaba. Pero bueno, saltando esa parte, recuerdo que en esa época me dio mucho por leer todo lo relacionado con el 68. Entonces, de alguna manera, pues leía a Elena Poniatowska, a Las toda noches esa de gente, Tlatelolco. las noches de Tlatelolco, y de repente me impresionaban, me preocupaban, y en esa época en Puebla la universidad ya estaba muy tranquila, pero hubo un hecho, tomaron el edificio Carolino y yo acababa de leer esos libros. No, para mí fue una impresión tremenda. Creo que en mi vida había escuchado una detonación y tuve el desatino de escucharla, ¿no? Yo ya imaginaba que iba a pasar todo lo del 68, afortunadamente no pasó, pero sí son libros que a uno lo marcan, ¿no? Bueno, En determinada claro, época. sobre todo porque son libros generacionales. Cuando me habla usted de María o de Ivanhoe o de las aventuras de Tom Sawyer y aquellos libros de aventuras, Verne, Salgari, Sí. pues sí, nos despiertan la imaginación, pero cuando nos hablan de la realidad que vivimos todos los días, tienen un impacto muy particular. Y ese es quizá la literatura o los libros relacionados con los movimientos sociales. En el 68 fue un caso. Sí, y la verdad es que a lo largo de la vida sí lo acompañan a uno muchos libros. De repente uno se da cuenta cómo incluso marcan parte del camino que uno lleva, ¿no? Recuerdo mucho cuando entré a Ciencias Químicas, como que le baja a uno al índice de la lectura. Una, mi amiguita ya no estaba conmigo. Dos, yo soy de formación química, entonces entre las química orgánica 1, 2, 3, 4, el cálculo, son materias que requieren de mucho tiempo. Yo no leía ya tanto, o sea, empecé a enfocarme más hacia mi área. Sin embargo, como a media carrera, leí Los cazadores de microbios. Ah, bueno. De Paul de Kruif. Paul de Kruif, que Y, es un holandés, creo que sí, es holandés, ¿no? Sí, y ese libro me encantó, Pues me es que es fascinó, y yo ya me hacía cazadora de microbios, y definitivamente me volví cazadora de microbios. Entonces A eso se me dedica. dediqué a la microbiología, pero ese libro me marcó, o sea, Sí. definitivamente fue el que dijo, lo mío es la microbiología, voy a estudiar para ser microbióloga, y ahí empezó toda la aventura en la microbiología. Entonces, sí, de repente uno dice, este libro fue el que definió muchas cosas en mí. Hay libros que definen pues la vocación, hay libros que definen el amor, hay libros que lo consolidan también, ¿verdad? Hemos tenido invitados que nos hablan, por ejemplo, maravillas de Pablo Neruda, Sí. y pues los poemas de Neruda les han dado mucha riqueza con sus relaciones o con sus anhelos. Pero esto que me menciona de la decisión vocacional, pues es también importante. ¿Cómo un libro puede detonar toda una vida? Exacto. Sí, de verdad fue impresionante porque coincidió, después yo llevé las microbiologías, pero ya cuando las llevé yo ya sabía que eso quería, ¿no? Eso quería hacer. Y bueno, me gustan mucho las lecturas de divulgación científica por mi formación, obviamente. Claro. Hay algunas que incluso creo que están hechas para los jóvenes. Hay una que recientemente leí de divulgación que se llama Cómo se contagian las enfermedades, de Alberto Palacios. Y nunca había visto un libro de divulgación escrito así. Está hecho para adolescentes. Sí. Y entonces, con ejemplos de la vida de un adolescente, o sea, narra la vida de un jovencito de preparatoria, le va diciendo a quien lo lee cómo es que se van contagiando las enfermedades a lo largo de toda esa historia, escrita como una novela. Está escrita con una novela, con un final así también inesperado, pero a lo largo de toda esta le da una serie de información tan rica, o sea, yo lo veo ahora como microbióloga, pero que para un joven está
linda, o sea, muy recomendable para los Ya. jovencitos. ¿Cómo se llama, me dice? ¿Cómo se contagian las enfermedades? De Alberto Palacios. Bueno, es que son esos libros de divulgación científica que a veces nos sirven también como una guía de vida, pues son libros preventivos. Las enfermedades son cosas, ¿cómo decirlo? Pues son terribles tragedias cotidianas, Exacto. ¿verdad? Que se pueden evitar. Que se pueden evitar y de hecho yo creo que el impacto que tiene el libro es ese, o sea, escrito para una población vulnerable, ¿no? O sea, escrito para ese sector. Y bueno, hay cosas que son mis debilidades en esta vida y obviamente pues los libros que me gustan son parte de esas debilidades. A ver, dígame, ¿no? una debilidad, antes de que nos vayamos al corte. Una de ellas nada más. Una de ellas el deporte. Es una de mis debilidades, sí. Yo soy maratonista desde hace 30 años casi. Corre muchísimo. Bueno, a veces leer un libro es un maratón. Sí. Por ejemplo, sí. La Guerra y la Paz, por ejemplo, Sí. Los Hermanos Karamazov, Sí. por ejemplo, Los Tres Mosqueteros. Es un maratón enorme porque se tarda uno semanas. Son Sí. libros gordos, ¿verdad? Sí, que espantan a los que no les gusta la lectura, nada más de verlo. Están viendo, trae figuritas o dibujitos, si no, no. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no, doctora? Estamos en Amor por los Libros con la doctora Lilia Cedillo y estamos en la Casa de las Bóvedas. Ahora le vamos a pedir que nos cuente un poquito de este lugar y regresamos para seguir platicando en Amor por los Libros. No se vaya, aquí lo esperamos, no nos tardamos mucho.